Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar la segunda parte de la enseñanza, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo con respecto a la revelación del sueño y la interpretación que dio el rey, que le dio Daniel por parte de Dios al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos quedamos donde aquí, ¿sí? Dijimos que aquí comenzaba el tiempo de los gentiles. No hay que confundir el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles fue una mancuerna entre los gobiernos y la religión, la cual se hizo incluso ya en la época de los romanos, el ecumenismo mundial, ¿sí? Que todas las iglesias iban a estar adheridas a un grupo religioso, ¿sí? Pero cuando el anticristo se haga presente, la iglesia ya no esté, entonces ya va a ser la plenitud, ¿sí? Porque ya no va a haber nada que se interponga entre el anticristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también se va a ir con la iglesia. Entonces la plenitud es cuando el mundo quede en su totalidad en las manos de Satanás, o sea, por medio del anticristo. Entonces, desde aquí, desde Nabucodonosor, dijimos que comenzaba el nuevo hoy no me queda los marcadores. El nuevo orden mundial. O sea, ¿qué significa el nuevo orden mundial? Que que Dios le quitaba momentáneamente a Israel, ¿sí?, el reino terrenal, se lo quitaba momentáneamente, ¿sí? Hacía a un lado a los judíos para darle entrada a los gentiles, ¿sí? Entonces, pero cuando después del anticristo, del 666, viene una segunda etapa, que es cuando Dios ya viene por su pueblo. Dios viene por su nación, su pueblo, Israel. O sea, bien podríamos considerar que aquí por un momento los hace a un lado, y después de que pase todo esto, Él va a volver a retomar al pueblo de Israel cuando va a venir Él en gloria. Pero ¿cuándo va a venir en gloria? Cuando todas las naciones ataquen a Israel, ¿sí?, por medio de Satanás y el anticristo que quiera destruirlo. Satanás ahorita está en contra sobre la iglesia, pero una vez que ya no esté la iglesia, su siguiente objetivo va a ser los que se quedaron y que no se quieran marcar. Ese va a ser su siguiente objetivo. Pero cuando se termine esta generación de la gente que ya ofrecieron su vida a Cristo y murieron, dice las Sagradas Escrituras, degollados, murieron por su propia sangre, por el testimonio de Jesucristo en contra de todos los pormenores que va a hacer Satanás. Entonces, hasta ahí, entonces entonces Satanás se va sobre el pueblo de Israel nuevamente. Se va sobre el pueblo de Israel para destruirlo totalmente, ¿sí? Pero en eso va a aparecer la figura de Dios y va a salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero lamentablemente para esta ocasión, ya cuando Satanás es el amo y señor del mundo, viene la destrucción de la tierra, con fuego del cielo. Por todos lados va a haber fuego, porque esta tierra va a ser totalmente consumida, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto, que lo vamos a ir viendo periódicamente. Ahorita les dije todo de una vez esto, porque vamos a ir paso por paso, ¿sí? Ahora, Dios le iba a hablar a un hombre
a este hombre, a Nabucodonosor, en el lenguaje que él lo iba a entender plenamente, ¿sí? Porque, amados hermanos, sépanse que Dios nunca te va a hablar, nunca te va a dar un mensaje, nunca te va a dar una promesa o una bendición que tú no sepas controlar o no tengas la capacidad, el criterio para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Él te va a dar una bendición de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu estatus social incluso. Dios no te puede decir, como dicen los charlatanes ahorita, ¿sabes qué? Dios te va a dar un cheque de $1,000,000. Dices, ok, gloria a Dios, amén, pero ¿para qué vas a ocupar esos $1,000,000? Pues lo voy a gastar. Te vas a perder, porque al rato vas a querer comprar y vender y hacer, y cuando te des cuenta, como no tienes la capacidad, ¿sí? Porque no tienes esa cultura del ahorro o la cultura de saber qué comprar y qué no comprar, te lo vas a gastar en un santiamén, y al ratito la bendición de Dios puede ser una maldición. O que te diga, te va a dar Dios una mansión, sí, pero ¿sabes cuánto equivale ¿cómo se llama? La mansión? Mantenerla, darle su mantenimiento a la mansión. ¿Cuánto te cuesta? Si tienes un sueldo mínimo, un sueldo bajo, ¿sí? Dios no te puede dar una mansión para que la manejes con un sueldo bajo, un sueldo de segundo nivel, ¿sí? Amados hermanos, Dios no te puede poner un castigo como bendición, ¿sí? Él conoce tu criterio, conoce tu capacidad, conoce tu alcance, conoce tu personalidad, y en base a ello Dios te va a bendecir. Él nunca te va a dar una bendición fuera de tu estatus social, ¿eh? En este caso, a Nabucodonosor, pues era un hombre prominente. ¿Se imaginan que ustedes que Daniel le hubiera dicho, es que, ¿sabes qué? Soñaste esa imagen porque Dios quiere que tú lo adores a Él? En ese momento, o sea, el Nabucodonosor lo hubiera mandado a matar, o lo hubiera matado en ese momento, ¿eh? Sin embargo, Dios sabía que tenía que hablarle en su criterio a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿por qué hazte un poquito para acá, hermana? ¿Por qué Dios le muestra una imagen? En el sueño una imagen. Porque Nabucodonosor era un tremendo idólatra. Entonces había que hablarle en ese concepto. Por eso Dios le muestra a él un sueño, el sueño de la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que Nabucodonosor le iba a entender lo que él le iba a explicar de lo que iba a suceder a través de los años, ¿sí? Por medio de una imagen. Ojo, Dios nunca le dijo, en el sueño, Dios no le dijo, o Nabucodonosor no adoraba la imagen, ¿eh? Él la adoró después. Y muy importante esto, la imagen estaba enfrente de Nabucodonosor, no Nabucodonosor estaba enfrente de la imagen, ¿eh? También es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le puso a Nabucodonosor todo su poder en sus manos. ¿Para qué? Para que él fuera el amo y señor del mundo, ¿eh? Dios se lo permitía, Dios lo aceptaba, Dios lo había puesto a Nabucodonosor para que él fuera el amo y señor del mundo. Es más, le dijo, al que tú quieras matar, mata, y al que quieras perdonarle la vida, perdónasela. Entonces Dios le estaba dando todo su poder a Nabucodonosor para hacer lo que él quisiera en ese instante. La semejante visión sería el único lenguaje que Nabucodonosor podría entender plenamente el porvenir de los gobiernos mundiales para los posteriores tiempos, porque Babilonia era considerada como la fuente de la religión pagana y la cuna de los ídolos paganos, ¿sí? Y bien podríamos decir que Dios estaba entonces tomando el cetro del universo de las manos de David, ¿sí? Para dársela a Nabucodonosor para que llevara a cabo el tiempo de los gentiles.
el nuevo orden mundial que hoy está a punto de concluir, ¿sí? Y allí se quedaría en manos de los gentiles, dice, hasta que el Señor Jesucristo regrese a la tierra en su segunda venida. Entonces Cristo tomará nuevamente el control y gobernará a los hombres salidos de esta tierra, pero a sus fieles servidores, y será el Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Así que los tiempos de los gentiles o no judíos se extenderá desde Nabucodonosor hasta a través de los siglos, hasta que el Señor venga para llevarlos a su morada celestial, la nueva Jerusalén, y reinará con ellos durante el milenio y después del milenio por toda la eternidad, ¿sí? Entonces Dios, amados hermanos, le da a Nabucodonosor un sueño, a una duda que él tenía, pero se lo da en sus términos. Pongan mucha atención y nuevamente se los vuelvo a repetir. No le hagan caso a esos charlatanes, a esos mentirosos, ¿sí? Nabucodonosor los iba a mandar a matar, si no es por Daniel, los manda a matar, mata a todos, por charlatanes, por mentirosos, por chismosos, ¿sí? Por halagar a la gente. Me quieren halagar, dijo Nabucodonosor, esta vez no les voy a permitir que me halaguen. Otras veces me han mentido, me han engañado, son una bola de chismosos. Esta vez me tienen que decir la verdad. Y solamente Daniel, de parte de Dios, le supo decir la verdad a Nabucodonosor de lo que iba a transcurrir en los futuros tiempos, duda que Nabucodonosor tenía. Por eso Dios nos dice con Isaías, Nabucodonosor, mi siervo, porque él va a hacer todo lo que yo le pida. ¿Y no acaso fue sobre Jerusalén y la destruyó? Destruyó todo, ¿sí? ¿Cómo osó destruir el templo de Jerusalén? Porque Dios se lo permitió. ¿Y por qué se lo permitió Dios? Porque en el templo los sacerdotes y los representantes de la iglesia hicieron sus porquerías. Por eso Dios permitió que el Nabucodonosor destruyera también su templo, y destruyera a los sacerdotes y destruyera a la iglesia. Lo mismo va a hacer ahora. Va a destruir sus templos, porque los templos se formaron para adorar a Dios, pero ustedes los han hecho cueva de rateros, cueva de ladrones, cueva de sinvergüenzas, chismosos. Necesitan de gente que ande peleando y haciéndolos pelear para que estén felices y estén contentos. Y continuó Daniel diciendo en el versículo 31, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Hazte un poquito para acá, mi hermana, para ver la imagen, ¿sí? En tu sueño, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. No dice tú estabas delante de ella estaba delante de ti. Fíjense nada más hasta dónde Dios le dio ese poder a este hombre. Y su aspecto, dice, era terrible. Era terrible. Es decir, que la imagen producía terror al verla. Era verdaderamente impresionante. Era una extraña mezcla de figura grandiosa, tremenda, pero a la vez extraordinaria, llamativa. Y mientras Daniel comenzó a describir el sueño, como hubiéramos deseado estar allí, oyendo a Daniel cómo describía paso a paso lo que iba a transcurrir. Miren cómo esto fue lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor, que cómo se iba a transcurrir los años, el paso de los años, ¿sí? Veías en tu sueño una gran imagen, dice. Creemos que los ojos de Nabucodonosor bien se pudieron haber iluminado totalmente, ¿sí? Muy probablemente hasta se acomodó en su lugar, ¿verdad? Y al ver, al escuchar todo lo que Daniel le decía, se acomodó en su lugar y dice, síguele Daniel, vas muy bien, sígueme contando todo lo que está por suceder, cuéntamelo Daniel, cuéntamelo todo, no dejes nada sin contarme Daniel,
pero el tiempo se me terminó. Mañana continuamos con esta maravillosa lección. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.